Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de los agentes físicos, los agentes que pueden afectarnos a nosotros como seres humanos en nuestros centros de trabajo, ¿sí? Entonces, los agentes físicos. ¿Qué son los agentes físicos? Bueno, pues los agentes físicos son todas aquellas condiciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad, principalmente nuestra salud, ¿verdad? ¿Pueden generar un accidente? Sí, sí pueden generar un accidente, pero principalmente los agentes físicos lo que van a crear son enfermedades de trabajo, ¿verdad? Y nos dicen que los agentes físicos se refieren a todos aquellos factores ambientales que dependen, ¿verdad?, de las condiciones o de las propiedades del ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, las vibraciones, el ruido, el calor, la falta de ventilación, la luminosidad, las radiaciones, todo eso se considera un agente físico y son situaciones que nos pueden afectar a nosotros como trabajadores. Entonces sí es bien importante que nosotros en nuestros centros de trabajo tengamos un análisis de riesgo en cuanto a agentes físicos. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Yo de repente voy a soldar con electrodo revestido. Entonces, tengo que hacer mi análisis de riesgo. Yo voy a soldar con electrodos revestidos. ¿Y qué voy a utilizar para hacer el proceso de soldadura? Pues una máquina de soldar. ¿Cómo se alimenta esa máquina de soldar? Pues con energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica. Entonces yo ya ahí tengo un peligro, ¿sí? El peligro de trabajar con la energía eléctrica. Recuerden, hay 3 riesgos básicos cuando yo trabajo con energía eléctrica. Primeramente, lo que es la descarga eléctrica. Esto es el contacto directo de las personas con la energía eléctrica. Segundo, los campos electromagnéticos. A veces en algunos procesos de soldadura, como el proceso TIC o el de tungsteno, ¿verdad? Nuestras máquinas traen altas frecuencias. Esas altas frecuencias, pues, de 60 ciclos lo elevan a 3600 ciclos por segundo, y eso hace que el arco en el proceso TIC sea más estable. Pero si nosotros nos sometemos a esas altas frecuencias, normalmente vamos a tener repercusiones como dolores de cabeza, ¿sí? Dolores en los ojos, situaciones que de repente nosotros sentimos como que así, dicen es que ya me entró la ansiedad, ¿verdad? Todo eso es generado por esas altas frecuencias que tienen nuestras máquinas de soldar a veces. O el tercer riesgo, que es el caso del arco eléctrico, que bueno, pues nosotros usamos un arco eléctrico controlado para generar nuestra soldadura, pero pues ustedes lo saben, cuando nosotros soldamos estamos utilizando temperaturas de más de 1500 grados centígrados, que es el punto de fusión del acero. Entonces por eso cuando a alguien le cae una chispita, ¿verdad?, o la escoria, pues de repente nada más nos quedamos quietos esperando a que se enfríe, y ya de repente nos quitamos el guante y vemos ahí el socavón donde se enterró la escoria. ¿Por qué? Porque está a muy altas temperaturas. Entonces ahí nosotros estamos analizando un ambiente que estamos generando. Bueno, que ya identifiqué ese peligro, ya identifiqué esos riesgos, pero ahora yo estoy aplicando soldadura. En la soldadura, pues aparte de la alta temperatura, ¿verdad?, que decíamos son más de 1500 grados centígrados, vamos a tener generación de gases y de vapores, que esos gases pues pueden ser metales pesados que se van a nuestros pulmones y empiezan a generar ciertas afecciones en nuestro cuerpo. Entonces por eso se nos dice, mira, los agentes físicos son todas aquellas condiciones o todos aquellos factores que tienes en tus áreas de trabajo y que al final pueden generar una enfermedad de trabajo. ¿Sí? ¿Qué enfermedades de trabajo? Por ejemplo, la sordera, la falta de visión, ¿sí? Y algunas otras situaciones, por ejemplo, en el caso de las vibraciones,
de repente nuestro sistema nervioso se descompensa y empezamos a tener situaciones por ahí complicadas, ¿verdad? Entonces decíamos, estos agentes físicos actúan directamente sobre nuestro organismo, ¿sí? Vuelvo a poner el caso de la soldadura, la radiación. De repente ustedes, después de soldar un día completo y no usar su equipo de protección personal adecuado, o incluso usando el equipo de protección personal adecuado, llegan a su casa todos bronceaditos, ¿verdad? Y le dice la señora, oye, ¿no que ibas a trabajar? Mira, te fuiste a la playa, ¿no? Pues es el calor. ¿Por qué? Porque los agentes físicos están actuando directamente sobre nuestros órganos, sobre nuestra piel, en algunos casos sobre los pulmones, sobre el hígado, sobre los riñones, ¿verdad? Todo esto, entonces es bien importante que nosotros tengamos el conocimiento de qué son los agentes físicos y cómo nosotros podemos atenuar el efecto que puede tener este agente físico sobre mi cuerpo. El primer agente físico que vamos a revisar es el ruido, ¿verdad? El ruido. Nosotros debemos saber que el nivel de tolerancia, ¿verdad? O el umbral del dolor, como técnicamente se le llama, para nosotros como seres humanos son 135 decibeles. A 135 decibeles nuestro oído se daña automáticamente. ¿Sí? Todavía a 112 decibeles nosotros podemos soportar alrededor de 15 a 20 segundos a ese nivel de ruido, pero a 135 decibeles instantáneamente nuestro oído se puede dañar. A eso se le llama umbral del dolor. Y es bien importante que nosotros recordemos esto porque a veces, por ejemplo, nos ponemos los audífonos, ¿verdad? Y le subimos a la música. Pues si nos ponemos los audífonos se supone para que nada más escuchemos nosotros y le vamos compartiendo a toda la gente que va en la combi o en el transporte. Nosotros llevamos ahí más o menos un nivel de ruido de 120, 125 decibeles. Y por eso la gente cuando se retira los audífonos le habla a uno y voltea y dice, ¿me hablaste o ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no escuchan bien. Recuerden, el umbral del dolor, el umbral donde el oído se va a dañar automáticamente son 135 decibeles. De ahí la importancia que en nuestros lugares de trabajo nosotros cuidemos mucho los niveles de ruido que vamos a tener. Esto es muy importante para ¿qué? Para no dañar nuestros oídos. Y se nos dice que el ruido no es otra cosa más que un sonido, ¿verdad? Que es perceptible para nuestro oído y que tiene ciertas variaciones. Entonces esas variaciones son las que de repente hacen que nuestros oídos sufran el daño, ¿sí? Uno de los daños más severos que pudiéramos tener nosotros por estar expuestos a niveles de ruido sin equipo de protección personal, pues es la pérdida del oído, o lo que nosotros conocemos normalmente como sordera. Por eso en muchos centros de trabajo donde se hacen mediciones del nivel de ruido y se detecta que bueno, pues hay niveles de ruido muy elevados, pues a las personas que trabajan ahí se les hacen estudios de audiometría para ver qué tanto han perdido el oído por estar expuestos a ciertos niveles de ruido. Entonces la sordera o la pérdida del sentido del oído pues es una de las principales enfermedades de trabajo que se generan. Y recuerden algo muy importante, el equilibrio de nosotros está en el oído. Entonces si nosotros perdemos ese sentido, pues prácticamente perdimos el sentido del equilibrio y podemos tener algunas otras afecciones en el momento en que nosotros perdemos este sentido, ¿verdad? Siempre el ruido pues va a ser molesto para nuestros oídos, ¿verdad? Siempre que hay un nivel de ruido por arriba de lo tolerable, pues va a ser molesto, va a causar ciertas afecciones dentro de nuestro carácter incluso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante esas afecciones y cómo nuestro carácter se puede modificar de acuerdo al nivel del ruido y al nivel de vibraciones que nosotros estamos expuestos. Entonces es importante
que bueno, ya sea en nuestro centro de trabajo, nosotros como iniciativa propia, pues hagamos un estudio de qué nivel de audiencia tenemos o qué nivel de oído nosotros tenemos, ¿verdad? Para evitar los problemas que se pueden generar por este tipo de situaciones. Y recuerden, aquí hay algo muy importante: el uso del equipo de protección personal adecuado. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que estamos engañando al de seguridad o eso, y agarramos y nos colocamos los tapones nada más por encima, ¿sí? Pues no estamos engañando al de seguridad, simplemente es que el que se va a quedar sordo no es el de seguridad, voy a ser yo. Y la pérdida del oído puede ser tan rápida como ustedes no se lo imaginan. De un día para otro ustedes pueden tener la pérdida de audición o el nivel de audición que pueden tener en sus oídos, de acuerdo al nivel del ruido al que nosotros estemos expuestos. Entonces recuerden, yo no voy a engañar al doctor, yo no voy a engañar al de seguridad, simplemente el que se va a dañar soy yo mismo. ¿Cuáles son los efectos del ruido sobre la salud? ¿Verdad? Y aquí a veces es donde nosotros comenzamos a entender una serie de actitudes que nosotros tenemos después de una jornada laboral, ¿verdad? Primeramente, bueno, pues nos va a ocasionar trastornos en la memoria, ¿sí? El nivel de ruido muchas veces, llamémoslo así, nos borra la memoria y de repente decimos, ay, es que ¿qué te iba yo a decir? ¿De qué estábamos platicando? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Verdad? Situaciones como esas que nosotros de repente pensamos, ¿verdad? E incluso nos dicen, no, pues come pasitas para la memoria. No, espérame, primero vamos a analizar cuáles son las condiciones en las que tú estás trabajando, cuál es el nivel de ruido en el que tú tienes. Vuelvo a mencionar algo muy importante: el uso adecuado del equipo de protección personal. A veces nos dan el equipo de protección personal, pero nosotros lo mal utilizamos. Uno de los trastornos, decíamos, es a veces en la memoria, ¿verdad? Se nos empieza a borrar. Algo así como si le metieran el reset a la computadora o al teléfono, así de repente se nos mete en la cabeza. También estos niveles de ruido, como nos alteran fisiológicamente, pues tenemos trastornos digestivos, ¿sí? A veces estar expuestos a niveles de ruidos muy elevados generan estrés, y el estrés no permite que nuestro metabolismo trabaje de una forma adecuada, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros consideremos todos estos puntos. Obviamente podemos tener sordera temporal, a veces, por ejemplo, ¿verdad? Estamos cerca de donde hay un estallido, tronó un transformador, algún tanque se reventó y el estallido fue muy fuerte, y nosotros vemos cómo quedamos aturdidos, tenemos pérdida incluso del oído por momentos, ¿verdad? Nos hablan y nosotros escuchamos muy lejos esa voz. Todo fue causado porque el nivel de ruido es muy muy elevado. También nosotros podemos contraer pues sordera permanente, ¿sí? Esto es pues por no cuidar nuestros oídos, podemos quedarnos sordos. Y el dolor de cabeza, ¿sí? El dolor de cabeza por las vibraciones que hay. Recuerden, el ruido no es otra cosa más que vibraciones que entran a nuestros oídos y se trasladan por todo nuestro organismo. Entonces a veces nos duele la cabeza por el nivel de ruido al que nosotros estamos expuestos. Entonces esos son los efectos que nosotros podemos tener sobre la salud cuando trabajamos en lugares donde los niveles de ruido, donde los niveles sonoros son muy, muy elevados. ¿Cuáles son las medidas que se nos recomienda que nosotros debemos tener para poder protegernos en contra del ruido? Bueno, pues primeramente, si fuera posible o si es posible en los centros de trabajo, comprar equipos que tengan un nivel sonoro bajo, ¿verdad? Incluso hay equipos, ustedes lo saben, que traen cubiertas que absorben el ruido, o algunos centros de trabajo donde en la parte superior y en el techo ponen también algunas instalaciones, algunos dispositivos, algunos elementos
que absorben el ruido y atenúan el nivel de ruido que nosotros tenemos. Entonces, eso es. Segunda recomendación que se nos hacen como medida preventiva, establecer un programa de mantenimiento de nuestros equipos, ¿verdad? A veces compramos un equipo y trabaja, ¿verdad? Y ni ruido hace. Pero por la falta de mantenimiento, conforme va trabajando, conforme va teniendo holguras, conforme va teniendo desgastes, pues va generando niveles de ruido muy elevados. Entonces hay que procurar que nuestros equipos tengan el mantenimiento adecuado. También se nos indica que nosotros debemos delimitar los tiempos de exposición de la gente. Para eso, bueno, pues en nuestros centros de trabajo tenemos que hacer estudios de niveles sonoros para ver qué tiempo de exposición es el que tiene. Recuerden, hasta 80 decibeles nosotros podemos estar 8 horas continuas en nuestro centro de trabajo. Si está por arriba de 80 decibeles, conforme va avanzando, el tiempo de permanencia va disminuyendo. Por poner un ejemplo, decíamos a 80, 8 horas, pero a 112 decibeles, si yo estoy más de 2 minutos dentro de esa área, puedo quedar sordo. Entonces, por eso es importante que nosotros implementemos el tiempo que nosotros vamos a estar trabajando en cierta área de acuerdo al nivel de ruido que nosotros vamos a tener. También es bien importante que nuestros equipos que generan niveles de ruido muy altos estén lo más separado posible de donde se encuentra la mayoría de nuestros colaboradores. Sí, esto es bien importante. Por ejemplo, ¿verdad? El caso de los rotomartillos o los martillos que usan a veces para tronar el concreto y todo esto. Sí, a veces está nuestro compañero ahí con el rotomartillo generando niveles de ruido muy alto y él sí tiene sus conchas de seguridad, pero llega el otro compa, ¿verdad? Y le empieza a platicar y le empieza a decir y resulta que el otro no tiene protección auditiva. El nivel de ruido entonces lo puede afectar. Si él está 3-4 minutos continuos en ese lugar, puede llegar a perder incluso algún porcentaje del nivel de audición que nosotros tengamos. También se nos recomienda, ¿verdad?, que siempre que nosotros tengamos niveles de ruido por arriba de 80 decibeles sea obligatorio el uso de protección auditiva, ya sea tapones auditivos o conchas auditivas. Y aquí quiero especificar algo: tapones auditivos o conchas auditivas. No estoy diciendo tapón auditivo y conchas auditivas. Recuerden, cada uno de estos elementos tiene un nivel de atenuación. Esto es, disminuye una cierta cantidad de ruido. Entonces, a veces la gente se pone el tapón y sobre el tapón se pone la concha. Pero recuerden, el tapón más o menos son 30-35 decibeles. La concha son 60-70 decibeles. Entonces, si yo me pongo el tapón y luego la concha, puedo bajar hasta 100-110 decibeles. Si la persona está trabajando en un lugar donde hay 90 decibeles, pues prácticamente va a perder el oído, no va a escuchar nada, va a sonar la alarma sísmica y entonces la persona va a permanecer ahí. Por eso decimos, es obligatorio el uso del equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Adecuado, no el que tengamos a la mano, no, es el adecuado, ¿sí? Entonces, decíamos, las exposiciones por arriba de 85-90 decibeles ya pueden provocar sordera momentánea o incluso hasta permanente. Por eso sí es importante que nosotros tengamos las referencias de ruido que hay o que existen dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Es bien importante que nosotros tengamos estos datos, hagamos los estudios para ver qué niveles de ruido son los que tenemos y de ahí determinar cuál es el equipo de protección personal que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces el ruido, recuerden, el ruido puede provocar sordera permanente o sordera momentánea, puede provocar
dolores de cabeza, puede provocar pérdida de memoria, ¿sí? Entonces son situaciones que nosotros debemos de ir verificando y debemos de ir cuidando en nuestros centros de trabajo. Otro de los factores físicos que tenemos es las vibraciones. Las vibraciones, bueno, pues fíjense bien, son tan delicadas las vibraciones que si nosotros nos olvidamos un poquito de la salud humana y nos vamos a los efectos de las vibraciones sobre los materiales, yo creo que más de uno de nosotros hemos visto ahí en el internet cuando una persona dice, mira, voy a romper esta copa de cristal, la voy a romper nada más con el timbre de mi voz. Y entonces pone la copa y empieza a hacer ciertos ejercicios vocales y que llega el momento en que la copa efectivamente se rompe, ¿verdad? O si nos transportamos a las máquinas. A veces nuestras máquinas están trabajando y vemos las flechas que están girando como si nada, y nada más de repente, ¿verdad? De un momento a otro, vemos como la flecha, ¡pum!, se cae, ¿verdad? Se rompe la flecha. A eso se le llama resiliencia de los materiales, y la flecha se rompió a causa de las vibraciones. Entonces imagínense, si eso pasa con el cristal, si eso pasa con el metal, ¿qué no puede pasar con nuestras articulaciones? A lo mejor a algunos de nosotros nos ha tocado barrenar continuamente algunos orificios, y llega el momento en que uno incluso quiere soltar el taladro, ¿verdad? Y duele mucho los dedos, incluso se los empieza uno a sobar, ¿verdad? Porque pues la vibración que generó el taladro pues nos afectó nuestras articulaciones. Otro ejemplo, el caso de los martillos. El martillo, ustedes han visto, el martillo pues trae la cabeza metálica, pero el mango hoy en día ya lo traen de algún polímero o incluso algunos hasta de madera. Pero ¿qué pasa? De repente con el uso del martillo, pues de repente nuestro cabo se rompe y pues nos vamos al taller, conseguimos un tubo, ¿verdad? Y le echamos unos cacahuatazos, un cordón de soldadura, y lo empezamos a utilizar de esa forma, pero resulta que después de 4 o 5 golpes que damos con el martillo, ya con el mango metálico, pues ya no lo podemos soltar. ¿Por qué? Porque las vibraciones afectaron nuestras articulaciones. Entonces es bien importante que nosotros cuidemos todos esos factores. Las vibraciones pueden llegar incluso al desgastar nuestras articulaciones o algunos de los huesos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Las vibraciones, bueno, pues se van a transmitir directamente a nuestro organismo. Digamos, el caso del rotomartillo, ¿verdad? Pues ustedes toman el rotomartillo, empiezan a quebrar el pavimento o el concreto, y la vibración pues directamente está pasando a sus manos y de ahí se traslada a todo su cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los taladros manuales, ¿verdad? Pues igualmente nosotros barrenamos, el taladro genera vibración y eso provoca que a veces, bueno, pues nuestras manos se queden así como deformadas, ¿verdad? Hasta que no nos empezamos a sobar los dedos y regresan a su estado natural. Entonces, esas vibraciones van a pasar directamente a nuestros cuerpos y bueno, pues vamos a tener que, como decíamos en un principio, limitar el tiempo en los cuales nosotros estamos trabajando sobre esas áreas. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que el nivel de vibración que nosotros tenemos nos va a afectar directamente, primeramente sobre la piel, porque es el órgano que está directamente en contacto con las herramientas que nosotros estamos utilizando. Pero esa vibración por medio de la piel va a ser transmitida a nuestros órganos internos, entonces puede afectarnos el riñón, puede afectarnos el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sí cuidemos estas situaciones. Y bueno, pues vemos que nosotros podemos sufrir daños incluso en el oído por cuestión de las vibraciones. Recuerden, el oído pues se maneja en base a timbre, pero la vibración va a provocar que nuestro oído se dañe.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene la vibración sobre la salud? Pues primeramente vamos a tener alteraciones de las funciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque pues recuerden, la vibración se va a transmitir por la piel hacia todos nuestros órganos, ¿verdad? Entonces de repente el estómago, pues por la cuestión de la vibración va a tender a contraerse, o incluso hay gente que de repente estuvo expuesta a mucha vibración y se inclina o se dobla para hacer algo y le dan calambres en el estómago. ¿Por qué? Bueno, pues porque estuvo expuesto a este tipo de condiciones, y esto le va a afectar su metabolismo. También nosotros vamos a tener lo que son las alteraciones o los daños musculares, ¿verdad? Después de estar, yo comentaba, después de estar con el taladro por mucho tiempo barrenando, pues de repente ya no lo podemos ni soltar, ¿verdad? ¿Ya por qué? Porque ya nos afectó el músculo, ya nos afectó las articulaciones, la vibración. Entonces es importante que nosotros cuidemos todos estos aspectos, perdón. También nosotros vamos a tener alteraciones cardiovasculares, ¿sí? De repente dicen, es que me dio taquicardia, y se tocan aquí y el corazón está bien acelerado. Es que siento una sensación rara en mi cuerpo. Bueno, pues esto fue provocado por la vibración. También nosotros vamos a tener alteraciones, ¿verdad? De las cuestiones sensoriales, o vamos a sentir cosas, o vamos a dejar de sentir. Incluso a veces dicen, es que fíjate que mis dedos los siento como dormidos, o los pies los siento como dormidos, ¿verdad? ¿Debido a qué? Bueno, pues a que vamos a perder esa sensibilidad en nuestros órganos. ¿Debidos a qué? Debidos a la vibración. Por eso, bueno, pues nosotros debemos de seguir ciertas medidas preventivas para evitar esto. Y una de las medidas es disminuir el tiempo de exposición a la vibración. Sí, de repente, bueno, pues vemos a gente que está con el rotomartillo 8 horas al día, sí, y ya en son de broma, de repente cuando nos vamos a casa, pues le digo, tú ya vas así, ¿verdad? Vas bailando ya por la sensación que tienes de la vibración del rotomartillo. Entonces tenemos que hacer un plan donde nosotros expongamos a nuestras personas, a nuestro personal, lo mínimo a este tipo de situaciones. No quiero decir que no se haga el trabajo, sí se hace el trabajo, pero voy a poner un caso. Voy a retomar de nuevo el trabajo en alturas. Se nos dice, bueno, ¿vas a trabajar en alturas? Sí. OSHA recomienda que el periodo máximo continuo de trabajo en altura sea de 4 horas. De ahí, bueno, pues la persona tendría que bajar, tomar un receso, ¿verdad? A lo mejor para tomar algún alimento, y después de eso volver a subir y seguir con su trabajo. Aquí lo mismo, debemos de disminuir el tiempo a la que la persona está expuesta a la vibración, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en esta grafiquita cómo la vibración puede crear en nosotros sentido de confort, o puede generar enojo, puede generar melancolía, ¿sí? Todo eso afecta a nuestro sistema nervioso. Sí, también es importante que en nuestras áreas de trabajo nosotros establezcamos un sistema, ¿verdad?, de rotación de la gente o de las personas que están trabajando bajo estas condiciones, ¿verdad? Tengamos un plan de trabajo donde pues lo rotemos en determinado tiempo para que no se afecte una sola persona. Entonces sí es importante establecer estos planes de trabajo para proteger a nuestros colaboradores. En el caso de que no se pueda estar rotando al personal, pues sí debemos de hacer un plan donde después de determinado tiempo el personal que está expuesto a niveles altos de vibraciones pues tenga un descanso, tenga un pequeño receso donde él pueda ir, liberarse de toda esa tensión y volver a trabajar normalmente. También se nos pide que nosotros tengamos o instalemos los equipos que vamos a estar trabajando dentro de nuestras posibilidades con intensidades de vibraciones mínimas.
¿sí? Comprar equipos que no generen mucha vibración o dar el mantenimiento adecuado, como en el caso del ruido, ¿verdad? Hacer las lubricaciones adecuadas. A veces cuando nosotros hacemos la lubricación adecuada, los niveles de ruido y los niveles de vibración en nuestros equipos se disminuyen, entonces ir tomando esas precauciones. También nosotros debemos de seleccionar las herramientas y los equipos que vamos a utilizar, que generen el mínimo de vibraciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no vayamos a dañar a nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces vemos cómo el ruido, la vibración tienen una relación muy cercana. ¿Sí? Cuando hay mucho nivel de ruido, pues normalmente la vibración aumenta, o cuando hay mucha vibración, el nivel de ruido también aumenta. Por eso debemos de cuidar estos dos aspectos con mucho cuidado, con mucho sigilo en nuestros centros de trabajo. Entonces tenemos el ruido, tenemos la vibración, tenemos el caso de la iluminación, ¿verdad? Que bueno, pues este es otro factor bien importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por falta de iluminación, forzamos la vista, forzamos algún otro sentido, y eso va provocando que nosotros se generen enfermedades de trabajo. Por eso es importante que la iluminación cumpla con todas las características para que nuestras áreas de trabajo sean seguras. Recuerden, aquí lo que estamos buscando es que nuestras áreas de trabajo tengan las condiciones de seguridad adecuada, y para eso, pues nuestras áreas de trabajo deben de estar correctamente iluminadas. Para eso, bueno, pues hay un estudio de donde se calcula el grado de iluminación que debe de haber en cada una de nuestras áreas de trabajo. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos el tipo de área donde estamos trabajando, el color en el que está pintado, el tipo de iluminación que nosotros requerimos. Por ejemplo, hay iluminación que es una iluminación general, hay una iluminación que es una iluminación particular. Entonces nosotros debemos de hacer todo ese estudio para verificar si el nivel de iluminación que tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo es la adecuada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros no tenemos una iluminación adecuada? A veces, ¿verdad?, pensamos que lo único que nos afecta es que nos falte la iluminación, pero no es así. También la iluminación también nos va a afectar. Por ejemplo, a veces estamos trabajando y tenemos tanta iluminación que los reflejos, de nuestras áreas son muy elevados, y eso provoca que con el tiempo nuestros ojos duelan, los ojos estén irritados, ¿verdad? Incluso hasta inflamados los ojos por una mala iluminación. ¿Cuáles son los efectos de la mala iluminación sobre la salud? Bueno, pues tenemos trastornos, ¿verdad?, oculares. Decíamos, tenemos irritación en los ojos, dolor en los ojos, inflamación en los ojos. ¿Eso a causa de qué? De una mala iluminación. También cefaleas. ¿Qué es eso? Bueno, pues todos lo sabemos, son dolores de cabeza. Sí, dolores de cabeza. ¿Por qué? Pues normalmente porque la vista la estamos forzando, y eso se repercute en que nuestra cabeza se inflame y comencemos a tener dolores de cabeza. También la fatiga, a veces por malas iluminaciones, de repente nosotros, como a lo mejor ahorita está sucediendo, empezamos a escuchar que el que está hablando se va yendo, ¿verdad? Entonces genera fatiga en nosotros el tener o estar en un lugar que no está bien iluminado. Y también nosotros podemos tener afectos o efectos anímicos. Esto es, nuestro carácter puede variar por la falta o el exceso de iluminación. ¿Sí? Fíjense bien, muchas veces nosotros llegamos a casa, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes, vuelvo a poner el ejemplo de la soldadura, ¿sí? Si ustedes soldan continuamente, ¿verdad? A veces llegan a casa y llegan con un dolor de cabeza así, pero bien intenso. Bueno,
Es que ustedes estuvieron observando durante mucho tiempo, aunque tenían un filtro, estuvieron observando un grado de luminosidad muy elevado. Eso al final afectó, ¿verdad? Y hace que nosotros lleguemos a casa malhumorados, ¿verdad? Enojados, no queremos ni que nos hable nadie. Entonces, el efecto de la falta de iluminación o el exceso de iluminación también se va a manifestar por medio de un mal carácter, ¿sí? De un mal carácter o por sentimentalismo, ¿sí? Entonces ahí es algo bien importante que nosotros debemos controlar. ¿Cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar para que esto o la iluminación no nos afecte? Bueno, pues primero nosotros tenemos que considerar, tenemos en nuestras áreas de trabajo, tenemos que hacer los estudios para ver cuál es el grado de iluminación adecuada. Ustedes lo saben, hoy hay distintos tipos de iluminaciones, ¿verdad? Que el cálido, que la luz fría, que no sé qué tanto. Tenemos que hacer el estudio para ver qué calidad de iluminación es la que nosotros requerimos de acuerdo a las actividades que nosotros vamos a estar desarrollando. También otra de las normas que nosotros debemos seguir o de las medidas que vamos a tomar para que la cuestión de la iluminación afecte lo menos posible a nuestro metabolismo, bueno, pues nosotros debemos tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación que se requieren en los centros de trabajo. Vemos el caso de este almacén, ¿verdad? A veces la altura a la que están las luminarias, la distancia a la que están, bueno, pues nos dan cierto grado de luminosidad, ¿verdad? A veces, por ejemplo, entre lámparas hay sombras. Y eso, bueno, pues de repente si ustedes van circulando con un montacargas y a determinados horarios encuentran esas sombras y no están habituados, los descontrola y pudiéramos generar un accidente en ese caso, ¿verdad? También otra de las medidas que se nos piden es que nosotros, bueno, pues planifiquemos, ¿verdad? La iluminación de nuestros lugares de trabajo. ¿Sí? Lo planifiquemos muy bien, decíamos, para que veamos el tipo de luz que vamos a requerir, la cantidad de luz que vamos a estar trabajando. Entonces es importante que lo planeemos, que lo planifiquemos antes de iniciar nuestras tareas. También, pues dependiendo si nosotros necesitamos iluminación que sea localizada, esto es, que sea específicamente para una persona, pues debemos colocarlo, ¿verdad? Aquí en la diapositiva podemos ver dos recuadros. El primero, pues donde la iluminación es muy escasa, y el segundo, bueno, pues donde ya tenemos la iluminación localizada, ya tenemos la iluminación suficiente para que esta persona pueda realizar sus tareas de una forma correcta y sobre todo de una forma segura. También se nos pide, por ejemplo, que si nosotros vamos a iluminar cierto lugar, que la iluminación no sea directa, como en el caso de la imagen de la derecha donde tiene el tache, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iluminación directa muchas veces provoca reflejos en nuestras mesas de trabajo, en nuestros escritorios, y eso al final de la jornada afecta con que los ojos nos duelan, con que los ojos nos ardan, y pues muchas veces tenemos malas prácticas, ¿verdad? Agarramos agua y nos los ponemos así en los ojos, y bueno, pues eso va a afectar nuestra salud directamente, porque el agua está fría, nuestros ojos están calientes. Recuerden algo muy importante: los ojos están constituidos por diferentes materiales, entonces cuando se inflaman, pues todo el ojo se inflama, pero cuando ustedes los enfrían bruscamente, el ojo se contrae, pero como no es del mismo material todas las capas, pues se va a contraer a velocidades diferentes, y eso va a hacer que queden huecos de aire entre las capas del ojo, lo que después empiezan a generarse como carnosidades, ¿verdad? O nubes. Entonces ya, bueno, pues ahí ya empezamos a tener problemas en cuanto a la visión. Entonces vean la importancia que tiene que nosotros cuidemos, ¿verdad? En gran manera la iluminación dentro de nuestras áreas de trabajo. A veces, por ejemplo, entramos a hacer algún trabajo donde está completamente oscuro y metemos alguna lámpara, algún reflector,
pero a veces lo posicionamos mal y en el momento en el que nosotros nos retiramos de esa área de trabajo y salimos al sol, pues automáticamente nuestros ojos se protegen, ¿verdad? Se protegen y eso, bueno, pues es un riesgo porque en ese momento yo pudiera tropezarme, pudiera caerme, pudiera dar algún paso mal y meter el pie en algún lugar que no es el adecuado. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos una iluminación adecuada. Entonces, fíjense bien, ya vimos el factor físico, que es el factor del ruido, que nos puede afectar directamente al oído, pero que recuerden también nos puede borrar la memoria. Ya vimos la cuestión de la vibración, que esa va directamente a nuestros órganos, a nuestras articulaciones, a la piel, a los intestinos, provocando una mala digestión, ¿verdad? A los riñones, al páncreas, ¿verdad? A todo, al hígado, provocando un mal metabolismo. Vimos la cuestión de la iluminación, que nos va a afectar directamente a los ojos, pero que en un momento dado esa mala condición de trabajo pudiera llevarnos incluso hasta sufrir un accidente. Recuerden, la seguridad no solamente me va a proteger de que yo sufra un accidente, sino de que también pueda adquirir una enfermedad de trabajo. Y cuando nosotros hablamos de factores físicos, no solamente puedo sufrir un accidente, lo que principalmente voy a contraer si yo no cuido los factores físicos dentro de mi área de trabajo, pues es la salud. Digamos, en el caso, ¿verdad?, de las vibraciones, pues las articulaciones, los órganos, en el caso del ruido, la cabeza, los oídos, y en el caso ahorita de la iluminación, la cuestión de la vista, la cuestión del dolor de cabeza, todo eso lo podemos ir generando si no tenemos la condición adecuada. Otro punto bien importante, la ventilación. Recuerden algo importante, hay una norma que nos habla del trabajo en espacios confinados, que es la NOM 033 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta norma establece que en nuestros lugares de trabajo debe de haber cierta concentración de oxígeno. Esto es, el oxígeno en una área respirable o en una atmósfera respirable debe de ser entre el 19.5 y el 23.5%. Ese es el contenido de oxígeno que nosotros necesitamos para que nuestro metabolismo se dé de una forma adecuada. ¿Qué pasa si no tenemos esa cantidad de oxígeno? Bueno, si tenemos una cantidad de oxígeno superior, la atmósfera está sobreoxigenada y se vuelve explosiva. Entonces debemos de cuidar ese aspecto, la explosividad. Pero si hay menos del 19.5, entonces nosotros vamos a tener ciertas afecciones en la salud. Por ejemplo, lo primero que va a pasar con nosotros es que nos va a empezar a doler la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué duele la cabeza? Bueno, pues como dicen los chavos del día de hoy, te faltó oxígeno en el cerebro. Esto es, ya el oxígeno no está llegando al cerebro, el cerebro se inflama, choca contra la bóveda y por eso se genera el dolor. Después de que empieza el dolor de cabeza, nosotros vamos a empezar a sentir náuseas. Esto es, ganas de volver el estómago. Una vez que pasó este efecto, llamémoslo así, va a llegar el punto donde, pues bueno, me dolió la cabeza, pero ahora voy a empezar a sentir somnolencia. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros estamos en una sala de juntas, en un lugar que es cerrado y no hay ventilación, se empieza a acumular el calor y después de esto, bueno, pues nosotros empezamos a sentir somnolencia debido a que el oxígeno que está llegando a nuestro cerebro no es el suficiente. Entonces empezamos a sentir cansancio, somnolencia. Si los niveles de oxígeno bajan más, entonces lo que nosotros vamos a tener es náuseas, ganas de volver el estómago. Una vez que pasaron estos efectos, bueno, pues incluso si llegamos a un nivel de oxígeno entre el 6 y 7%, la persona puede perder la vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros
consideremos esta cuestión de la ventilación, y se nos dice, bueno, que la ventilación, pues todos los lugares donde nosotros trabajemos deben de estar bien ventilados. ¿Qué es esto? Que el flujo del aire que está pasando por estas áreas sea el correcto, sea el adecuado. ¿Para qué? Para que nuestro metabolismo trabaje de una forma adecuada, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en nuestras áreas de trabajo los niveles de ventilación, y esto puede ser por medio de una ventilación natural, esto es un flujo de aire natural, o en algunos casos tiene que ser un flujo de aire forzado, ya sea por medio de un ventilador, por medio de una unidad manejadora de aire, por el medio de algún extractor. Recuerden algo muy importante: el aire caliente siempre va a tender a subir, ¿verdad? Entonces muchas veces, por ejemplo, está el área de trabajo y los ventiladores los ponen en la parte superior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es que el aire caliente lo estamos retornando al piso. Entonces es bien importante que nosotros verifiquemos en dónde están instalados nuestros ventiladores para tener la ventilación adecuada en nuestras áreas de trabajo. Ahora, recuerden, pues el oxígeno, la NOM 033 dice entre 19.5 y 23.5, pero también nos indican que el flujo de aire que nosotros como seres humanos necesitamos es de alrededor de 0.15 litros por segundo. ¿Sí? Esto es el flujo del aire que debe de haber en el lugar donde nosotros estamos trabajando, debe de ser de alrededor de 0.15 litros por segundo por cada persona que está trabajando. Nosotros hemos escuchado o hemos visto a lo mejor en las películas, ¿verdad?, que de repente, se cayó la mina y los mineros se quedaron atrapados y dicen, no, pero sí hay oxígeno, pero conforme ellos están ahí encerrados y no hay flujo de aire, el oxígeno se va acabando. ¿Sí? El oxígeno se va acabando y entonces las personas comienzan a perder la vida. El oxígeno se terminó, entonces en este caso decíamos, vamos a trabajar de forma en que la cantidad de aire que se esté suministrando a mis áreas de trabajo sea la suficiente para que las personas no tengan ninguna afección por la cuestión de la falta de aire. ¿Cuáles son los efectos de la falta de aire en nuestras áreas de trabajo? Bueno, pues primeramente la irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos falta de aire o aire viciado, como normalmente le llamamos en nuestras áreas de trabajo, pues vamos a tener irritación en los ojos, vamos a tener irritación en la nariz e irritación en la garganta. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando en un lugar donde el flujo de aire puede ser constante y no vamos a tener ninguna afección, pero estamos hablando en un lugar donde el flujo de aire no sea el adecuado, entonces vamos a empezar a sentir ardor en los ojos, vamos a empezar a sentir comezón en la nariz y vamos a sentir molestia en la garganta, lo que nosotros conocemos normalmente como garraspera, ¿verdad? Como si algo nos estuviera haciendo cosquillitas en la garganta. También es bien importante que nosotros tengamos el flujo de aire adecuado, porque nosotros vamos a generar, si no hay el flujo de aire, sequedad, ¿verdad? O resequedad en lo que son nuestras membranas, esto es en los ojos, en la nariz, en la garganta. Nosotros vamos a sentir resequedad, vamos a sentir cosquilleos en la nariz, vamos a sentir la nariz reseca, en los ojos vamos a empezar a sentir que nos arden los ojos. ¿Por qué? Porque el ambiente ya está viciado, ya está contaminado, ya no tiene las condiciones adecuadas para que una persona siga trabajando. También otro de los efectos que va a tener la falta de aire o la falta de ventilación en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad?, es el enrojecimiento que nosotros vamos a tener
en la piel, ¿verdad? De repente dicen, ay, es que estás bien colorado, estás bien rojo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues el aire que tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo está viciado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, todo lo que nos puede ocasionar la falta de una buena ventilación en nuestras áreas de trabajo. Y recuerden algo muy importante, sobre todo si ustedes soldan. Si ustedes soldan, es bien importante que las áreas donde ustedes están aplicando la soldadura estén ventiladas, porque recuerden, los gases, los vapores que estamos generando con la soldadura son metales pesados. Bueno, pues vamos a revisar en una próxima sesión la parte de la seguridad en la soldadura, pero hablando de este caso de la falta de oxígeno dentro de las áreas de trabajo, a veces esos gases, esos vapores que nosotros tenemos desplazan el oxígeno, esto es, lo quitan. Entonces lo único que yo estoy inhalando son gases y vapores calientes y de metales pesados. Entonces de ahí que de repente, pues después de soldar, como les comentaba, nosotros empezamos a sentir resequedad en la garganta, resequedad en la nariz, incluso a veces cuando tomamos algo nos arde y dicen, es que creo que me duele la garganta. No es que te duela la garganta, sino tienes afectado el sistema respiratorio porque no estás teniendo la atmósfera que tú necesitas, ¿verdad? Entonces, otra de las cuestiones por la falta de ventilación, recuerden, pues es la fatiga, ¿verdad? El dolor de cabeza, la somnolencia. Recuerden, el proceso es el siguiente: si empieza a faltar oxígeno en el área donde yo estoy trabajando, lo primero que voy a tener es dolor de cabeza, punzadas en la cabeza, ¿verdad? De repente dicen, es que me está punzando mi cabeza, es que ya me duele la cabeza. Recuerden, el dolor de cabeza normalmente es porque me falta oxígeno en el cerebro se inflama, choca con la bóveda y entonces se genera el dolor. Pero una vez que se generó el dolor, el siguiente paso es que nosotros vamos a tener náuseas, ganas de volver el estómago. Después de esto, bueno, pues nos va a entrar la somnolencia, el cansancio, ¿verdad? Y después de esto, bueno, pues ya probablemente nos vamos a quedar dormidos, después desmayados, y si seguimos en la misma área, probablemente nos vayamos a quedar ahí hasta muertos. Entonces, ¿todo por qué? Por falta de oxígeno. Recuerden, yo puedo estar en un cuarto donde hay oxígeno, pero conforme yo estoy respirando, yo lo estoy consumiendo. Y puede bajar a niveles de por debajo del 6%, donde la persona ya puede perder la vida. Entonces, otro de los efectos que tiene la falta de ventilación sobre nosotros, pues es las infecciones en las vías respiratorias, la tos, la gripa. Recuerden, pues la gripa es un método de defensa que tiene nuestro organismo, entonces a la repulsión de todas estas situaciones. Entonces también la falta de ventilación se puede manifestar por medio de esto, infecciones, ¿verdad? En las vías respiratorias, en la garganta, en la nariz, incluso hasta en los ojos, ¿sí? Entonces es importante esta parte. ¿Qué medidas se nos recomienda que nosotros debemos tener o debemos seguir para cuidarnos de estos factores físicos? Bueno, pues las medidas que nosotros nos recomiendan son las siguientes. Primero, bueno, pues tener la ventilación adecuada. Aquí hay algo también muy importante. Y vuelvo al caso de la soldadura. A veces tienen sus mesas de trabajo y el extractor de humos lo tienen arriba de su cabeza. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el extractor está jalando los vapores de la soldadura, pero primero están pasando por ustedes. Y recuerden, son gases calientes, entonces eso entra en contacto con sus ojos, les roba la humedad y después dicen, es que me arden los ojos, o como normalmente lo denominamos, dicen, me flameé, ¿verdad? Me flameé. ¿Por qué? Por estar viendo la luz. No fue por estar viendo la luz. Lo que pasa es que el vapor, el gas caliente, hizo contacto con tus ojos, te robó la humedad y te provocó quemaduras, porque esas son las flameadas, quemaduras, ¿verdad? Resequedad. Por eso en la noche me han platicado, no es que a mí me haya pasado, en la noche nomás se dedica uno a llorar y a llorar, sintiendo como si tuviera uno piedritas y se pone uno papas y todas esas cosas. Nada nos va a quitar las quemadas, ¿verdad? Entonces
por eso nos dicen, ten la ventilación adecuada, ¿sí? La ventilación adecuada, de la forma adecuada, puede ser natural o puede ser forzada. Se nos recomienda, vas a soldar, sí, pues hazlo en un lugar ventilado, y si no es un lugar ventilado, pon un sistema de extracción, pero el sistema de extracción procuren que no esté sobre su cabeza, porque entonces todos los gases van a estar pasando por ustedes, y bueno, pues eso les va a dañar, ¿sí? Les va a dañar, ya dijimos que provocando quemaduras en los ojos, se queda en la nariz, en la garganta, aunque ustedes tengan sus mascarillas, o sea, aún así, ustedes después de un determinado tiempo dicen, es que me arde la garganta, ¿verdad? Me arde. ¿Por qué te arde? Bueno, pues porque tiene quemaduras, pues los gases están calientes. Si a alguno de ustedes le gusta fumar, por ejemplo, pues el hecho de que ustedes fumen el humo caliente que están extrayendo llega a sus pulmones a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora, y por eso los pulmones del fumador se van contrayendo. Imagínense los pulmones del soldador, donde la temperatura de los gases que se generan es mucho más elevada que la temperatura de los gases que ustedes inhalan cuando están fumando. También otra de las medidas preventivas que nos dan es que, bueno, pues el flujo de aire debe ir siempre de las zonas limpias a las zonas sucias. Esto es, pues yo, si voy a meter aire, pues tengo que meter aire limpio para mover el aire que yo tengo contaminado, el aire que yo tengo viciado. Por eso es importante que nuestros lugares estén bien ventilados y que no haya contaminantes alrededor, porque recuerden, el flujo del aire tiene que ir de una zona limpia a una zona que está contaminada, para que el aire limpio expulse el aire que está contaminado y yo tenga una atmósfera respirable. También algo de lo que se nos recomienda es que nosotros hagamos los cambios de aire, ¿verdad?, en el ambiente durante 10 minutos o por un periodo de 10 minutos. A veces, por ejemplo, cuando estamos en zonas de trabajo, las manejadoras de aire, los extractores, están calculados de acuerdo a el volumen de aire que tienen que mover. Por ejemplo, nuestros extractores de soldadura pues tienen que estar calculados de acuerdo al volumen de aire que tienen que mover en la zona donde nosotros estamos soldando. O si estamos haciendo alguna otra operación, a veces, por ejemplo, usamos cortadoras para el concreto en base a motores de combustión interna. Entonces el motor de combustión interna está generando contaminantes. Bueno, pues yo debo de tener una ventilación suficiente para que esos contaminantes sean extraídos y expulsados y el aire donde yo estoy trabajando sea renovado. Alguna vez a mí me tocó ver una situación de estas con una persona que estaba cortando el piso con una cortadora que tenía un motor de combustión, ¿sí? Por no contaminar otras áreas, el área donde iban a cortar el piso la cercaron, ¿sí? La cercaron y entonces encerraron a las personas que estaban cortando el piso. Entonces yo en ese tiempo era técnico de mantenimiento en una empresa. Entonces nosotros estábamos dándole mantenimiento a unas máquinas junto al área donde estaban trabajando. Pero pues llegó el momento, de repente pues se oía que cortaban y paraban la máquina, ¿no? Y volvían a cortar y volvían a parar la máquina. Llegó el momento en que la máquina se quedó trabajando, ¿verdad? Y nos extrañó, dijimos, bueno, pues ¿qué pasó? No, ya se picó a cortar o qué onda, ¿verdad? Entonces fuimos, nos asomamos y las dos personas que estaban dentro ya estaban desmayadas. ¿Por qué? Porque no tenían la ventilación suficiente. Recuerden algo muy importante, esto es bien importante. Si a nuestro cuerpo entra monóxido de carbón, el monóxido de carbón es más afín con la sangre. Esto es, si a la sangre ustedes le dan a escoger entre el monóxido de carbón y el oxígeno, va a preferir el monóxido de carbón. Eso va a contaminar todo nuestro sistema. Y eso va a llevar a que nosotros perdamos el sentido. Si nosotros seguimos estando en esa atmósfera, pues vamos a perder hasta la vida. Y lo hemos escuchado muchas veces en las noticias, sobre todo en épocas de frío, ¿verdad? Donde nos dicen, es que prendieron el anafre y hicieron la combustión para calentarse.
Sí, pero se generó monóxido de carbón y el monóxido de carbón al entrar al cuerpo es más afín con la sangre, entonces se contamina y bueno, pues podemos perder hasta la vida. Por eso se recomienda que nosotros estemos cambiando el aire de las áreas de trabajo durante o en periodos no máximos de 10 minutos. También nosotros tenemos que evitar eh, zonas de flujo muerto, esto es donde no haya circulación de aire. El caso que les acabo de platicar, ¿verdad? Se generó una zona de flujo muerto, esto es, se encerró toda el área y pues se pusieron a trabajar, pero no había nada de flujo de aire ahí adentro, entonces llegó al grado de que se contaminó tanto que bueno, pues las personas afortunadamente nada más se desmayaron, ¿verdad? Ya después, bueno, pues llegaron quien tenía que llegar, les dieron los primeros auxilios y revivieron, ¿verdad? Pero si no se hubiera dado cuenta la persona que se los observó, pues probablemente ahí hubieran perdido la vida por la atmósfera contaminada que ellos tenían. Entonces, por eso en nuestras zonas de trabajo se deben de evitar las zonas de flujo muerto, ¿sí? O sea, que no haya circulación de aire. También nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que el aire que está viciado, bueno, pues ya es un aire que está contaminado. Entonces siempre nosotros debemos de cuidar que la circulación del aire sea de abajo hacia arriba. Recuerden algo importante, el aire caliente tiende a subir. Si yo pongo la inyección en la parte superior, entonces estoy regresando el aire viciado hacia mis zonas de trabajo. Entonces el flujo del aire tiene que ser de abajo para que desplace el aire caliente y yo pueda extraer de una forma más fácil el aire que ya está viciado. Entonces todo esto nosotros debemos de considerarlo en nuestras áreas de trabajo, porque recuerden, estamos platicando de factores físicos que pueden afectar la salud de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores. Ya platicamos sobre el ruido, sobre la vibración, sobre la iluminación, en este caso la ventilación. Entonces otra de las medidas preventivas es que nosotros demos el flujo de aire adecuado. Otro de los factores bien importantes es la carga térmica, ¿sí? La carga térmica, ¿qué es? Pues es el calor que nosotros tenemos en nuestras áreas de trabajo. Y recuerden algo, por ahí nos dicen, el frío no existe, el frío es simplemente ausencia de calor. Por eso decíamos, la carga térmica es la cantidad de calor que hay en un medio, en el medio ambiente, ¿sí? Y el detalle es que esa carga térmica, la transferencia es del medio hacia nosotros. Entonces, ahí viene un detalle bien importante. A veces la fatiga, ¿verdad? La fatiga es provocada por una carga térmica muy, muy elevada. Entonces la temperatura es como normalmente se va a reflejar esa carga térmica, debe de ser una temperatura de acuerdo a las necesidades, perdón, a las necesidades que nosotros tengamos. De acuerdo a ARRAE, que es una entidad americana que se encarga de estudiar todo lo que es el aire acondicionado, las condiciones de confort de los seres humanos, nos dicen que la temperatura de confort para nosotros como seres humanos está entre los 22 y los 28 grados centígrados, pero debe de ir acompañado de una cantidad de humedad de entre el 35 y el 70%. A eso se le llama zona de confort y tiene mucho que ver con la carga térmica que hay en los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros cuidemos la temperatura cuando estamos realizando un cierto trabajo. Entonces decíamos que la carga térmica ambiental pues no es otra cosa más que el intercambio de calor que hay entre el medio ambiente y las personas que están en ese medio laborando. Esto es, imagínense que nosotros estamos en una área donde hay una temperatura promedio de 26 grados centígrados, ¿verdad? De 26 grados centígrados.
Entonces, nuestra temperatura corporal normal es de alrededor de 35, 36 grados centígrados. La temperatura del área de trabajo es de 25, la de nosotros es de 35. Entonces, nosotros vamos a cederle calor a el medio ambiente. Por eso, de repente, cuando habemos 4 o 5 personas en un área muy reducida, aunque en un principio había 25 grados centígrados, después entra otra persona y dice, ay, no juegues, qué calor hace aquí adentro. Nosotros ya no sentimos tanto calor porque lo que hicimos fue igualar la temperatura del área donde estábamos trabajando con nuestra temperatura corporal, pero la persona que entró, ¿verdad?, dice, ah, caray, aquí hace mucho calor. ¿Por qué? Porque ya el medio ambiente se vició, porque la carga térmica no es otra cosa más que ese intercambio de calor que hay entre las personas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay otro término dentro de la cuestión de las temperaturas y los contenidos de humedad dentro de nuestras áreas de trabajo, que se denomina como sensación térmica. La sensación térmica es lo que nuestro cuerpo siente en cuanto a la temperatura, no lo que en realidad hay en el medio ambiente, sino lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Y voy a poner ejemplos. De repente nosotros vemos en las noticias en el área del clima, ¿verdad? Espero que ustedes le pongan atención al área del clima y no a la persona que lo está dando, ¿verdad? Entonces, de repente dicen, ah, mira, hay una temperatura de 28 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 32, ¿verdad? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque a veces cuando trabajamos a intemperie, eso nos pone en riesgo. ¿Por qué dicen que hay una temperatura de 28 grados, pero sensación térmica de 32? La temperatura en el medio ambiente, si nosotros ponemos un termómetro, es de 28, pero el calor que nosotros sentimos no corresponde a los 28, sino a una temperatura más elevada. ¿Por qué? Porque no hay flujo de aire, ¿sí? El aire lo que hace es pasar por nuestro cuerpo, robar la temperatura y cederla al medio ambiente. Cuando no hay flujo de aire, entonces el calor se va a acumular en mi cuerpo, se va a ir acumulando, por lo tanto, en el medio ambiente puede haber 28, pero en mí ya se acumuló tanto calor que ahora yo no siento 28, estoy sintiendo 32. Eso es la sensación térmica. Ahora nos vamos al lado opuesto. De repente dicen las personas que dan el clima, hay una temperatura de 10 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 5. ¿Qué está pasando? Pues yo salgo, ¿verdad? Y yo siento tal intensidad de frío que no siento 10 grados centígrados, sino 105. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo de aire, entonces el aire está robándome la temperatura y por eso la sensación térmica que yo tengo es mucho más baja. Esto es bien importante en nuestros centros de trabajo porque a lo mejor les ha tocado algún caso, ¿verdad? Donde están las rejillas de ventilación o los mini split y debajo de ellos ustedes están trabajando, ¿verdad? Y ahí dice 24 grados centígrados, pero ustedes dicen, no juegues, apaga eso porque yo ya tengo mucho frío. ¿Qué está pasando? El chorro del aire está pasando por su cuerpo, entonces le está robando el calor. Y aunque haya 24 grados centígrados en el medio ambiente, ustedes, porque el aire les está pasando constantemente por el cuerpo, les está dando una sensación térmica de a lo mejor 17 grados centígrados. Entonces, esto es importante porque, vuelvo a mencionar, a veces dicen, oye, ¿cuántas personas están trabajando allá adentro? 5 personas. Oye, ¿y el espacio es para que trabajen 5 personas? Entra uno y la cantidad de calor que hay allá adentro es muy elevada. Entonces, eso en nosotros genera estrés, ¿verdad? Genera estrés. A veces la persona entra bien contenta a trabajar, ¿no? Después de 2-3 horas que está dentro con esa sensación térmica, entonces ya sale enojado. ¿Por qué? Porque ya le dio estrés debido al calor que se está sintiendo ahí adentro. Entonces, esto es importante. ¿Qué efectos tiene
la carga térmica sobre nosotros, bueno, pues hipotermia. La hipotermia ustedes saben que se da por temperaturas muy bajas, ¿sí? Temperaturas muy muy bajas donde la gente empieza a sentir frío, los dedos de los pies empiezan a perder sensibilidad, ¿verdad? Y así, ¿por qué? Porque la sangre se va coagulando y entonces ya no circula de forma adecuada y eso puede generar hipotermia. Eh, por eso es bien importante que nosotros siempre en nuestros centros de trabajo tengamos botiquines. Y en ese botiquín también es bien importante que nosotros traigamos una manta térmica. Esa manta térmica normalmente va a tener dos caras, una cara color aluminio y otra cara naranja o roja. Cuando la persona está sufriendo hipotermia, esto es de bajas temperaturas, nosotros debemos cubrirlos con la manta térmica, pero poner en contacto la cara color aluminio con su cuerpo, porque el aluminio va a guardar el calor. Si la persona en lugar de tener hipotermia está generando estrés por calor, ¿sí? Esto es un exceso de calor en su cuerpo y nos empieza a decir es que yo siento que las manos se me están inflamando, es que los pies se me están inflamando, los zapatos ya me aprietan, ¿verdad? Siento mis pies pesados, entonces en ese caso nosotros debemos de cubrirlos con la manta térmica pero con el color naranja o rojo sobre de ellos, ¿verdad? Para evitar esa situación. Decíamos la hipotermia por baja temperatura y el golpe de calor por temperaturas elevadas. A veces la gente dice, pero si está bien fresco, sí, está fresco en el lugar donde tú estás, pero en el lugar donde él está trabajando, como es un cuarto bien encerrado y no hay ventilación, ya se acumuló tanto calor que le puede dar un golpe de calor y bueno, pues puede empezar a generarse la deshidratación, le pueden empezar a dar calambres por cuestiones de deshidratación, ¿verdad? Tanto en los pies, en las manos, en el estómago, por cuestiones del golpe de calor. Y también nosotros vamos a tener problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque recuerden, si hay mucho frío, la sangre comienza a coagularse, no empieza a circular adecuadamente y entonces el flujo de sangre en todo nuestro cuerpo no va a ser el adecuado y vamos a comenzar a tener situaciones cardiovasculares. Aquí hay algo bien importante que todos debemos saber, todos debemos conocer esto. Una vez que a ustedes se les subió la presión una vez, ya son hipertensos. Ya no, nada de que es que nomás fue una vez, no. Una vez se te subió, sí, ya eres hipertenso, por lo tanto necesitas un control. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que nos recomienda o las medidas preventivas que nos recomiendan para cuidarnos en la cuestión de la ventilación? Primero, bueno, pues el que nosotros usemos la ropa adecuada, ¿verdad? Para la tarea que estamos realizando. A veces, por ejemplo, traemos nuestra ropa de trabajo y nos ponemos el traje Tyvek encima, ¿sí? Entonces, pues después de 2, 3 horas, yo le digo a las gentes, ya nos estamos cociendo en nuestro propio jugo, ¿verdad? O sea, el Tyvek encierra tanto calor que a veces está uno transpirando y de repente pues ustedes salen del área de trabajo, se bajan el Tyvek, les da el chorro del aire y entonces ahí ya nos metimos en otro tipo de problemas. Por eso nos dicen, bueno, vamos a buscar que tengamos la ropa adecuada para el tipo de trabajo que nosotros estamos realizando. También debemos de tener buenos hábitos en cuanto a la hidratación y a la alimentación. Esto es bien importante. Yo les acabo de decir, cuando les da el golpe de calor, les empieza a dar deshidratación y la persona dice, ay, es que se me están acalambrando los pies, es que las manos ya nada más agarro la herramienta y giro 2, 3 veces y ya me está acalambrando, es que cuando me estiré, me dolió la boca del estómago. Ya son manifestaciones de deshidratación y todo esto normalmente es porque no tenemos buenos hábitos. En lugar de tomar agua, pues vamos por la coca, ¿verdad? O vamos por el refresco. No, pues eso no nos hidrata. ¿Sabían ustedes que la mejor
medicina para un dolor de cabeza normal es el agua, porque recuerden, nos falta oxígeno en el cerebro. Al tomar agua oxigenamos nuestro cuerpo y el dolor de cabeza comienza a disminuir, ¿verdad? Entonces esos hábitos en cuanto a la alimentación y a la hidratación son bien importantes cuando nosotros tenemos medios ambientes complicados en nuestras áreas de trabajo. También otra de las recomendaciones que a nosotros se nos hace, ¿verdad? Es que, bueno, pues tenemos que regular, así como en la vibración, como en el ruido, el tiempo de exposición de las personas, ¿verdad? Para eso, pues necesitamos hacer una buena planeación de nuestros trabajos, ¿sí? También la adaptación, a veces necesitamos entrar a áreas donde necesitamos periodos de adaptación, porque nuestro metabolismo va a resentir el entrar a ciertas áreas, a determinadas áreas, entonces necesitamos esos periodos de adaptación. Esto es en cuanto a la ventilación. Otro de los factores físicos que a veces nosotros tenemos en nuestras áreas de trabajo son lo que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no son otra cosa más que energía, ¿verdad? Y ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Voy a poner un ejemplo. La energía eléctrica al entrar por nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues la energía ya dijimos que no se crea ni se destruye, simplemente se va a transformar. Nosotros vemos la energía eléctrica que se transforma en luminosidad en un foco, que se transforma en movimiento en un motor. Pero ¿y entonces en nuestro cuerpo en qué se transforma? ¿Verdad? Al pasar por nuestro cuerpo, pues en lo que se transforma es en daños, quemaduras, ¿verdad? Daños en los riñones, daños en el corazón. En eso se transforma la energía eléctrica. En el caso de las radiaciones ionizantes o no ionizantes, igualmente son energía que al entrar en contacto con nuestro cuerpo, pues igualmente se tiene que transformar en algo. Y bueno, pues ahorita vamos a ver en qué se transforman este tipo de radiaciones, ¿verdad? Son muy, muy peligrosas en el caso de las radiaciones ionizantes. En el caso de las radiaciones no ionizantes no son tan peligrosas, pero también tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son las medidas que nos... que nos indican cuando nosotros tenemos radiaciones ionizantes o no ionizantes? Pues recuerden, las radiaciones no son otra cosa más que el flujo de energía a través de un medio que normalmente va a ser el aire y que va a entrar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra piel principalmente, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver en esta ilustración cuáles son los puntos que principalmente va a atacar una radiación ionizante. El pecho, los brazos, el estómago, los genitales, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en qué se transforma este tipo de radiaciones en nuestros cuerpos. ¿Cuáles son los principales ejemplos de radiaciones ionizantes? Por ejemplo, los rayos X. ¿verdad? Nosotros vamos a los hospitales o vamos a algún laboratorio y vemos que en la entrada, en la puerta donde nos van a sacar la radiografía, está ese símbolo y dice rayos X. Y bueno, pues sabemos que la persona que va a tomar esa placa pues está protegida por la radiación que tienen este tipo de radiaciones. Los rayos gamma, ¿verdad? También las partículas alfa, las partículas beta y otro tipo de radiaciones, pero principalmente lo que nosotros estamos en contacto, los rayos X y los rayos gamma que se generan en los equipos de radiografía, ¿verdad? Entonces, y cuando hablo de radiografía no solamente es del ser humano, a veces a los materiales se les hacen este tipo de pruebas y se usa la misma técnica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de radiaciones ionizantes, estas radiaciones tienen tanta energía, ¿sí? Tanta energía que lo que van a provocar en nosotros son daños, ¿sí?
O sea, cuando nosotros estamos expuestos a este tipo de radiaciones sin el equipo de protección personal adecuado, sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que van a provocar en nosotros son daños. ¿Qué tipo de daños van a provocar en nosotros? Bueno, pues van a provocar daños en nuestros tejidos e incluso modificación en el ADN de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos en nuestras áreas de trabajo si estamos expuestos a este tipo de radiaciones. Uno de los principales efectos que tienen las radiaciones ionizantes sobre nuestro cuerpo es la generación del cáncer. ¿Sí? El cáncer se genera muchas veces porque estuvimos expuestos a radiaciones ionizantes. ¿Sí? Entonces, estas radiaciones ionizantes, decíamos, pues nos pueden provocar modificaciones celulares e incluso modificaciones en el ADN. Ahora, las radiaciones no ionizantes, pues son radiaciones que sí tienen una cierta cantidad de energía, pero que no es la suficiente para poder modificar nuestro metabolismo o nuestras cuestiones fisiológicas. ¿Sí? ¿Cuáles son en este caso las radiaciones no ionizantes que nosotros podemos encontrar? Bueno, pues los rayos del sol, ¿verdad? Los rayos del sol pues sí tienen una cierta cantidad de energía, pero que no nos va a dañar al momento. Quizás si nosotros nos exponemos mucho al sol, después resultamos con cáncer de piel, pero fue después de mucho tiempo. En el caso de las radiaciones ionizantes, el efecto casi es instantáneo, ¿sí? Esa muerte celular que es el cáncer casi es instantáneo. Por eso cuando nos sacan una placa, pues deben de tener bien controlado todo este tipo de radiaciones para que nosotros no resultemos con daños, ¿verdad? En cuanto a este tipo de radiaciones. Ahora, si nosotros estamos trabajando en lugares donde sabemos que hay radiaciones ionizantes o no ionizantes, pues lo ideal es que nosotros o el centro de trabajo haga algunos estudios como de densitometrías en cuanto al área de trabajo, pero también cuestiones personales, porque pues recuerden, aquí es importante que nosotros nos cuidemos. La señalización, pues ya dijimos, es como lo observamos con este símbolo. Ese símbolo nos está indicando que hay radiaciones ionizantes y nosotros ya sabemos que, bueno, pues esas radiaciones pueden generar daños en nosotros muy severos, ¿verdad? Efectos sobre la salud. Aquí es donde quería yo llegar, ¿verdad? ¿Qué efectos sobre la salud tienen este tipo de radiaciones? Somáticos, ¿verdad? Los daños somáticos, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo podríamos explicarlo? No se transmiten hereditariamente, esto es, el daño somático es directo a la persona, ¿sí? Es directo a mí, a mis células, o sea, yo soy el afectado, porque vamos a ver que hay casos donde el afectado no soy yo, van a ser mis generaciones. Por ejemplo, veamos que modifica el ADN, entonces ahí yo no voy a ser el afectado directamente, sino el afectado va a ser mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿verdad? Daños genéticos, ¿verdad? Que dice que se transmiten hereditariamente. Los somáticos son directamente hacia nosotros. Los genéticos se transmiten a nuestras generaciones. Y el otro tipo de efectos que nosotros vamos a tener al estar expuestos a este tipo de radiaciones son efectos donde, bueno, pues la dosis que nosotros recibimos no es una dosis suficiente, ¿verdad?, para aparecer instantáneamente, sino va a aparecer mucho después. Ponía yo el ejemplo de las radiaciones solares. Yo salgo al sol, ¿verdad?, y de repente pues me requemé, sufrí quemaduras de primer grado, donde a los 3 días se me va a empezar a caer la piel. Pero pues de ahí no pasa, dice por ahí. Pero si yo me expongo directamente, continuamente a este tipo de radiaciones,
pudiera ser que con el tiempo se llegara a generar alguna enfermedad en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos, decíamos, de estas radiaciones? Bueno, pues es que este tipo de radiaciones, ¿verdad?, van a generar, como decíamos, cuestiones muy severas, muy graves, ¿verdad?, dependiendo del tipo de exposición a la que nosotros tuvimos, pero pues pudieran provocar incluso hasta a cáncer, ¿verdad? En el caso de las radiaciones no ionizantes, pues nosotros vamos a sufrir efectos térmicos, ¿verdad? Perdón, como el que les comentaba, quemaduras de primer grado en la piel por cuestión de exposición al sol, o también factores, algún factor químico, ¿verdad?, en cuanto a las radiaciones no ionizantes, esto es, cambios en nuestro metabolismo, por ejemplo, gastritis por la cuestión del efecto térmico, reflujo, ¿verdad?, o situaciones como ese tipo de enfermedades que nosotros pudiéramos generar. Pero si ustedes observan, pues lo más crítico es que nosotros estemos expuestos a las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que nos dicen cuando nosotros analizamos y vemos que estamos expuestos a radiaciones ionizantes o no ionizantes? ¿Verdad? Porque recuerden, aunque una no nos daña en gran manera, sí puede generar enfermedades a largo plazo. Bueno, pues primeramente, pues si estamos trabajando en lugares donde hay radiaciones ionizantes, debemos de tener una distancia de seguridad, ¿verdad? Eso normalmente yo tengo que leer el manual del equipo que está generando este tipo de radiaciones, y en ese manual me van a decir cuál es la distancia de seguridad a la que yo debo de trabajar, que no debo de estar directamente junto al equipo, porque si no eso me va a provocar algún daño. También el tiempo, ¿verdad? Así como lo hemos visto en los demás factores físicos, el tiempo al que yo voy a estar expuesto a este tipo de radiaciones también es bien importante que nosotros lo definamos. También si nosotros vamos a estar cerca de este tipo de radiaciones, pues usar pantallas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a aislar ese tipo de radiaciones del lugar en donde nosotros estamos trabajando. Y también, bueno, pues la protección, ¿verdad?, de las instalaciones, y el hacer el estudio, ¿verdad?, al personal que está expuesto a este tipo de radiaciones. ¿Para qué? Para verificar que no tiene ningún problema de salud. Aquí es bien importante esto. Y también en uno de los riesgos, que a lo mejor no son riesgos físicos, pero son riesgos de trabajo, por ejemplo en el caso de la energía eléctrica, hoy en día las normas OSHA nos dice que si una persona recibió una descarga eléctrica tiene que hacerse un electrocardiograma, un encefalograma y unas tomografías. Esto con la finalidad de ver que no tenga ningún daño en el interior de su cuerpo. En el caso de las radiaciones también, si nosotros sabemos que en el centro de trabajo estamos expuestos a este tipo de situaciones y usamos las medidas de protección adecuadas, también dentro de nuestros normas de seguridad debemos de tener estipulado que de cada determinado tiempo tenemos que hacer estas densiometrías, ¿verdad?, para saber si nuestros colaboradores no están o no contrajeron alguna enfermedad o alguna situación por estar expuestos a este tipo de radiaciones. Fíjense bien, otro de los factores que aquí no pusimos, pero que sí quisiera platicar con ustedes, son los riesgos ergonómicos, ¿sí? Hay una norma oficial mexicana específica que nos habla de los riesgos ergonómicos, que hoy en día es la NOM 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y aquí considera dentro de los riesgos ergonómicos las malas posturas, los métodos de carga que muchas veces nosotros no aplicamos correctamente. Entonces, es otro de los factores físicos que nosotros tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo, el riesgo ergonómico. Nosotros sabemos, esta norma nos dice que, por ejemplo, un hombre de entre
18 y 45 años, el peso máximo que debe levantar es de 25 kilogramos. Ya lo sé, muchas veces nosotros decimos, no, pero si yo me cargo los bultos de harina, de azúcar, de sal, de cemento, de 50 kilos sin ningún problema. Bueno, hoy no tienes problemas. Normalmente un riesgo ergonómico o un efecto de un riesgo ergonómico se va a presentar con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo no va a ser instantáneo, aunque muchas veces a lo mejor nosotros por el uso de repente del taladro por mucho tiempo, de repente decimos, es que la muñeca ya me duele, es que los dedos ya me duelen. Bueno, te está dando tendinitis, ¿verdad? Es una enfermedad de trabajo generada por un riesgo ergonómico, o de repente al momento de levantar incorrectamente alguna carga, ya les dolió la espalda, ¿verdad? Y dicen, ya me dio lumbalgia. Bueno, pues la lumbalgia también es una enfermedad de trabajo generada por un riesgo ergonómico. Entonces aquí nosotros debemos de considerar mucho en nuestras áreas de trabajo las malas posturas, los métodos de carga que nosotros debemos seguir. La NOM 036 de la Secretaría del Trabajo es una de las normas que específicamente me da una metodología del análisis de riesgo, ¿verdad? Nosotros debemos revisar esta norma, la NOM 036, y verificar el método de análisis de riesgo que nosotros nos brindan en esta norma, ¿verdad? Es bien importante que nosotros veamos ahí, revisemos ahí cuáles son los métodos de carga correctos, el peso máximo que pueden levantar ciertas personas de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo, ¿verdad? Para eliminar este tipo de riesgos en nuestros centros de trabajo. ¿Por qué? Porque esto genera enfermedades como las que les decía yo, la tendinitis por movimientos repetitivos, por movimientos que a veces sobreesforzamos nuestras articulaciones, nuestros músculos, la lumbalgia, los dolores de hombro, los dolores de codo, que todo esto es generado por situaciones que nosotros no cuidamos, porque a veces ya estamos tan habituados a hacer el trabajo de una forma que nos cuesta mucho trabajo modificar esos métodos de trabajo, y entonces estamos expuestos a estos tipos de riesgos, ¿verdad? Este tipo de factores físicos que son los riesgos ergonómicos.